La gratitud comienza con el convencimiento de que lo que Dios está haciendo a tu favor es lo mejor, es lo más perfecto. Es aun si es una prueba, es una dificultad, como el salmista podemos decir: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus justos juicios, dice el salmista. Es decir, aún en una situación compleja, difícil, de prueba, la gratitud empieza con el convencimiento de que lo que Dios está haciendo es lo mejor. Si uno no está convencido de ello, siempre va a renegar, siempre va a protestar, siempre va a quejarse delante de Dios. Pero si uno está convencido de que la situación que Dios está permitiendo en su vida es la mejor, uno va a tener lo segundo que acompaña la gratitud, que es la respuesta: alabanza a Dios, adoración a Dios y también servicio a Dios. Normalmente lo que nos debe llevar a servir a Dios es la gratitud, ¿no? No es que alguien nos empuje, que alguien nos obligue. Ya Cristo ha hecho todo. No necesitamos que alguien nos esté puyando, ¿verdad? Cristo ha hecho todo por nosotros. Amén. Y eso debería ser razón suficiente en gratitud para darle nuestra vida. No necesitamos más. Sin embargo, los cristianos de hoy necesitamos más que Cristo, y no está bien. Cristo es suficiente. El suficiente ánimo, el suficiente valor, todo lo ha hecho Él. Y si nosotros no nos movemos, no estamos dispuestos a serle gratos, hay algo mal en nuestro cristianismo, no está bien. Cristo es suficiente. Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante, es un versículo que tiene que ver con la gratitud. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, tiempo atrás era más común ver personas ebrias por las calles, ¿verdad? No sé si usted recuerda que vendían la chicha de jora, así, había estos lugares, y era más común ver a gente caminando así, cayéndose por la calle. Ahora casi ya no veo, ahora ya se han vuelto más hábiles para esas cosas, ¿no? Pero era más común antes, ¿no? Yo me acuerdo haber visto gente por estas zonas, ¿no? En la calle, ahí durmiendo, echados, y uno dice, pasa, está borrachito, ¿no? O de repente pasa uno por la calle así, como en una actitud un poco no normal, ¿no? Como no digamos loco, pero parece, ¿no? Por su forma de actuar, etcétera. O machazo, pues envalentonado. Déjalo, está borracho, decimos así, ¿no? ¿Qué significa? Que no es normal, sino que está siendo controlado por el alcohol que ha ingerido, ¿no? ¿Cuánto de alcohol debe tomar uno y no debe conducir, ¿no? Es tremendo, ¿no? Un poquitito dicen nomás, ¿no? Y ya no debes conducir. Bueno, espero que ninguno de ustedes esté tomando, ¿eh? Por favor, ¿ya? Para la digestión, sal de Andrus, y el secreto es no comer mucho también, ese es el secreto, ¿ya? Por favor. Sin embargo, una persona controlada por el alcohol, ¿cómo nos damos cuenta? Por sus acciones, ¿verdad? ¿Cómo es su hablar? Su lengua está un poco adormecida y habla así, ¿no? ¿Tiene equilibrio? Una persona controlada por el llena, pues embriagado significa lleno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por las acciones, hasta por sus actitudes, ¿no? Nos damos cuenta que una persona está controlada por el alcohol. De la misma manera, igualitito, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está controlada por el Espíritu Santo? Embriagada, llena del Espíritu Santo, por sus acciones, por sus palabras, por sus actitudes, por sus obras. De esa misma manera, esa analogía está usando el escritor de Efesios. Así como te das cuenta que alguien está
lleno de alcohol, controlado por el alcohol, por sus acciones, por sus palabras, por su forma de actuar, así te das cuenta que alguien está controlado por el Espíritu Santo por su forma de actuar, por su forma de ser, por cómo se conduce. Y ojalá, hermanos, cuando los demás nos ven, noten que estamos controlados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Qué triste es, ¿no? Que hoy en día los vecinos, esa hermanita de allí, ay, y hablan así de los hermanitos. Ese pastor de ahí de la José Martí, espero que no digan así, ¿no? Pero debemos, hermanos, ser reconocidos, no, bueno, por nuestras acciones, pero que los otros cristianos digan, él es controlado, no por su carne, ¿no? Sino por el Espíritu Santo. Y la única manera es a través de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestras palabras. Y como Pablo es bien práctico, bien objetivo, aunque es complicado, a veces él es bien objetivo, él va a decir qué acciones pueden manifestar el control. Es decir, qué acciones pueden manifestar el control del Espíritu Santo. Es decir, que sin el Espíritu es complejo que alguien lo haga. Es difícil. Mire por favor, versículo 19. Primera acción. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros... una persona controlada por el Espíritu Santo alaba a su Señor. Claro, también está la hipocresía, ¿no? Pero de todas maneras, una evidencia del control del Espíritu Santo en una persona siempre será la alabanza. ¿Cierto? Todos aquellos que dejan que el Espíritu Santo obre en su vida siempre tienden a alabar a Dios. Siempre tienden a alabar a Dios. ¿Ya? Entonces, primera evidencia. Segunda evidencia, versículo 20. ¿Qué otra manera nos damos cuenta? Ahí está la palabra clave del mes. ¿Cuál es? Dando gracias. Una persona controlada por el Espíritu Santo en su vida es una persona agradecida. Qué bonito sería todos los días levantarnos así, ¿no? Con gratitud a Dios. Pero a veces lo que nos controla en el día a día son las circunstancias, las cosas que pasan, lo que nos hizo alguien, y no somos agradecidos a nuestro Dios. ¿Es culpa de los demás? No, hay algo que está impidiendo en mi vida que yo me deje controlar por el Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para...? Bueno, y sigue, si ustedes siguen la lista, versículo 21, someteos unos a otros. Versículo 22, las casadas. Todas esas acciones son difíciles de hacer si es que el Espíritu Santo no controla nuestra vida. Capítulo 6, hijos, obedeced. Siervos, versículo 5, obedeced a vuestros amos. Versículo 4 del capítulo 6, no lo tienen ustedes. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Lo tienen en su Biblia. Es decir, estas acciones serían difíciles, serían complejas para una persona si es que no está controlada por el Espíritu Santo, y es lo que se espera de una persona que tiene el Espíritu Santo. Se espera que una persona que tiene el Espíritu Santo cante, alabe a su Señor de corazón, respaldado esa alabanza por su vida. Es decir, está de más decirle a Dios, Señor, al mundo mándame, cuando usted no quiere ni mandar un mensaje evangelístico del internet, por el internet. ¿Cómo le va? Esa es hipocresía muy grande, ¿verdad? Cuando nuestra vida respalda nuestra alabanza, Dios está agradado. ¿Se acuerdan a Caín, Abel? La vida respaldaba la ofrenda de ambos. Lamentablemente Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín por su vida, porque era de él maligno y sus obras eran malas, pero la vida respaldaba también la ofrenda de Abel. Y así también deben ser nuestras alabanzas, debe estar siempre respaldado por nuestra vida. Cuidado con lo que cantamos, porque podemos estar cayendo en hipocresía delante del Señor. Debemos siempre respaldar nuestros cánticos, nuestras alabanzas con nuestra vida. Y el versículo 20 dice, dando gracias a Dios siempre,
por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud. La gratitud es no solo palabras, sino tiene que ver con una vida entregada a Dios. Yo no creo, hermanos, que una persona agradecida sea mezquina con su vida para con Dios. Al contrario, le faltan manos para servir a Dios. Eso es la gratitud. Eso es la gratitud. Pastor, ya, entiendo esto del Espíritu Santo, pero ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Bueno, el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y no se va, ahí mora. La palabra de Dios dice que hace su morada. Morada significa residencia permanente. ¿Dónde vive usted, hermana Gume? ¿Cuál es su dirección? Ahí está, ¿no? Eso es su morada, ¿verdad? Es su residencia permanente. ¿Usted mora aquí en el templo? Ya quisiera, pero no, gracias a Dios, ¿no? Usted mora allá. Aquí está de paso, ¿verdad? Acaba el culto y se manda a mudar, ¿verdad? ¿No? Estamos de paso, ¿verdad? El Espíritu Santo no está de paso en la vida del creyente, mora. Entonces, no hay que pedir que el Espíritu nos llene, sino hay que someternos a la palabra de Dios. Miren, por favor, Colosenses 3. Colosenses 3. Lo mismo, un pasaje paralelo. Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando, ¿qué cosa? Dando gracias a Dios Padre. Ya. ¿Por qué el Espíritu Santo no controla nuestra vida? Porque la palabra de Dios no abunda en nosotros. Tremendo, ¿no? Paralelos, casi igual el pasaje, ¿no? Lo único que han cambiado es espíritu por palabra, ¿verdad? Debemos lograr cada día, y eso sí es nuestra responsabilidad. No se trata de decirle, Señor, lléname, sino vamos a obedecer la palabra de Dios. Porque si actuamos fuera de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nunca va a controlar nuestra vida. Si no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, jamás vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Y entonces no vamos a tener una vida de gratitud. Pero en la medida en que la palabra de Dios abunde en nosotros, vamos a tener una vida cada vez más grata. ¿Cómo podemos hacer para que la palabra de Dios abunde en nosotros? Hablábamos con nuestros hijos el otro día, memorizándola, decían ellos, ¿no? Tratando de lograr que la palabra de Dios quede en nosotros. Haciendo nuestro devocional, ¿cada qué tiempo? ¿Una vez al mes lograremos que la palabra abunde en nosotros? Cada día, ¿verdad? Cada día debemos hacer el devocional, leer la Biblia, ¿verdad? Escuchando mensajes, ¿sí o no? Ahora es más fácil escuchar mensajes, ¿o no? Por todo lado hay mensajes. Ahí. Claro, pues no escuche mensajes pues de malas congregaciones, pues no escuche buenos pues también, ¿no? Y eso va a hacer que la palabra de Dios abunde, y entonces usted, aunque no lo crea, cada día va a estar dando más gracias a Dios. Pero si la palabra de Dios está lejos de su vida, nuestro comportamiento cada vez va a ser más carnal, más carnal. Romanos capítulo 1. Busquen por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versos 18 en adelante.
volvamos otra vez a pensar en la perspectiva de Dios y vamos siempre a centrarnos allí, vamos a volver allí porque debemos mirar cómo Dios ve, debemos pensar como Dios piensa y buscar qué es lo que Dios le agrada para nosotros. Miren por favor Romanos capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Leamos todos juntos, todos los que pueden, lean conmigo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando Dios hizo el mundo tal y como lo hizo, cuando Dios hizo toda esta creación que Él ha hecho, cuando Dios hizo los montes, hizo el sol, hizo todas estas leyes que hay en la creación que Él ha hecho, ¿el qué esperaba del hombre? Versículo 21. Dos cosas esperaba que la humanidad haga. Primero, que le glorifique, que le adore, que le reconozca como creador. ¿Está bien? Glorificar implicaba que le atribuya el honor debido a su obra. ¿Sí me dejo entender? ¿Alguna vez usted ha hecho alguna manualidad, algún trabajo? ¿Sí ha hecho algo alguna vez? ¿Has arreglado algo alguna vez? ¿Qué has esperado? Que la persona a quien te diga: ¡wow! ¡Qué buen trabajo que has hecho! Claro, si has hecho buen trabajo, pues, ¿no? Pintaste un cuadro bonito, hiciste una maqueta de algo en el colegio y tus amigos dijeron: wow, ese es que le glorifique, dar una retribución de vida a su divinidad, pues a su poder, reconocer su grandeza, su magnificencia, ¿no? Cuando uno analiza en detalle la creación, se da cuenta que nos falta inteligencia para comprender todas esas cositas tan minuciosas, ¿no? En el cosmos, en lo microscópico. Entonces, ¿qué decimos? Gloria a Dios, le damos el reconocimiento debido a su grandeza, a su magnificencia. Esa es gloria, es lo que Dios esperaba de la humanidad. ¿Qué más esperaba de la humanidad? Segundo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué esperaba? Gratitud. Miren, hermanos, Dios esperaba de la humanidad en general. ¿Qué esperaba? No solo que reconozca que su grandeza, su magnificencia, sino también gratitud. La gratitud era lo que Dios esperaba de la humanidad. Es decir, Dios esperaba de aquellos que ahora, las personas que no son parte de la iglesia, por ejemplo, gratitud. Tremendo es eso, ¿verdad? Que le glorifiquen y que le agradezcan. Ahora, la gratitud, como dije, es el reconocimiento de que lo que Dios ha hecho es algo grandioso a favor de nosotros. Y cierto, pues, lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad, al solo darnos vida, al permitirnos estar en este mundo, al disfrutar de toda esta magnífica creación, tremendo. Deberíamos decir: gracias, Dios. ¿Cierto o no cierto? ¿Amén o no amén? ¿Alguna vez usted se ha ido de paseo a algún lugar bonito? ¿Sí? ¿A dónde se ha ido alguna vez? ¿Ha ido a la playa? ¿A una playa bonita? ¿Sí? Y usted se ha maravillado y ha dicho: wow, mira el ocaso, mira el sol, ¿no? Mire ese cangrejo, mira ese árbol, mira ese fruto, mira ese cerrito, mira ese paisaje. Y se ha tomado foto todavía así con efecto bouquet ahí en el paisaje y todo eso, y lo ha puesto en el Facebook. ¿Qué ha faltado? Gracias a Dios, que puedo disfrutar de ello. Y eso dice Eclesiastés: disfruta de lo que Dios ha hecho.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sin embargo, ¿cómo actúa la humanidad? Versículo 22. Versículo 22. ¿Cómo actúa la humanidad? Primero, no le glorifica, no le da gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? No le glorifica, no le adora, no le reconoce. Segundo, no le da gracias. Tercero, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Ustedes no lo tienen eso, ¿verdad? Yo lo leo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué pasó? Cayeron en la idolatría. Atribuyeron a otro la gloria, la magnificencia, y a otro le agradecieron lo que debieron agradecerle a Dios. ¿Qué tal? Yo pienso que es algo muy común hoy en día. El ser humano, en lugar de atribuirle a Dios su gloria y la gratitud, le está agradeciendo a otro, o a otros, o a otra cosa, lo que Él es ahora. El trabajo, gracias a mi inteligencia, dicen, gracias a mi capacidad, ¿no? Gracias a mis habilidades. En lugar de decir, gracias a Dios. Damos por sentado tantas cosas, pero no debe ser así. Debemos siempre reconocer la grandeza y la magnificencia de Dios y darle gracias, porque de lo contrario, el ser humano cae en lo que se llama la idolatría. La idolatría. Muy bien, hasta ahí. Vamos a dejarlo allí para no darles mucha información, para que podamos asimilar. ¿Qué hemos dicho entonces hoy, queridos hermanos? Primero, la gratitud es fruto del control ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, un creyente, por ende, debe ser sí o sí, porque tienes el Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Amén. Entonces, una persona que vive quejándose, amargado, resentido, molesto, no está bien. Debemos tener gratitud. Una persona con gratitud caerá en depresión. ¿Qué piensan? Tremendo, ¿no? ¿Dejarás a Dios si estás agradecido a Dios? ¿Lo dejarás? ¿Me entienden? O sea, la gratitud es clave en la vida cristiana. En cambio, la ingratitud y la gratitud va a venir como resultado de nuestro acercamiento ¿a qué? A la palabra de Dios. En la medida que la palabra de Dios obre en nosotros, vamos a ser más agradecidos. ¿Está bien? La ingratitud, ¿a qué nos lleva al final? A la idolatría. A darle a otro el honor, la gloria, la honra que se merece Dios, y a darle a otro las gracias por lo que somos, que no debería ser así. ¿Estamos dándole a otros la gloria a Dios? La gloria que le pertenece a Dios. Quizás nosotros somos el centro de atención en este tiempo. La ingratitud es un pecado muy grande. Noten aquí, Dios esperaba que la humanidad le agradezca, y eso le duele a Dios. Cuando sus hijos, cuando los seres humanos, cuando su pueblo, nosotros, su iglesia, no le reconoce. Y la ingratitud nos lleva a caer en alejarnos de Dios y en otros pecados, pues, que tienen que ver con la idolatría. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este tiempo. Entonces, ¿cuál será la fuente de muchos males en la vida cristiana, hermanos? ¿Ve? La ingratitud. Pablo decía, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. La gratitud hacia nuestro Dios debe llevarnos con todo nuestro ser a decir, no necesito más, no necesito que alguien más muera, no necesito que alguien más se sacrifique, no necesito que alguien haga algo más por mí. Lo único que necesito es que Cristo ha muerto y que me ha salvado. Gracias, Dios, aquí está mi vida. Quiero servirte, quiero vivir para ti. No necesitamos más. Un cristianismo que necesita más ya no es cristianismo, ya no está bien. Necesitamos solo
de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por el tiempo que estamos pasando, Señor, deleitándonos en tu palabra, buscando, Señor, en ella pasajes que nos hagan recordar que debemos ser agradecidos, que una vida agradecida es una vida de mucha bendición, una vida que te trae gloria, honra, una vida que es de edificación para otros. Qué bueno es encontrarse con hermanos, con creyentes que son agradecidos a ti. Padre, y cuánto daño hace la ingratitud a nuestras vidas, porque la ingratitud nos lleva a la idolatría. Señor, ¿cuántos de nosotros habremos caído en la idolatría y ni nos hemos dado cuenta? Vivimos quejándonos, vivimos frustrados, vivimos amargados con la vida, quejándonos de todo y no nos damos cuenta que estamos siendo ingratos a ti. Señor, ayúdanos a reconocer, a darnos cuenta de que lo que tú estás haciendo es lo mejor, lo más grande, lo más maravilloso que nos puede pasar. Y Señor, pon en nosotros esa convicción para poder servirte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Padre, cuán triste es que los cristianos de hoy necesitamos más para servirte. No debe ser así. Lo que nos debe llevar, lo que nos debe mover es el comprender, el entender que tú has sacrificado tanto para que nosotros no vayamos a la condenación, tu Hijo. Y eso debe llevarnos a en gratitud, a en retribución a lo que tú has hecho, Señor. Darte nuestra vida, que es poquito en comparación con todo lo que tú has hecho, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por las decisiones que quizás toman los creyentes en esta noche, en sus vidas. Y si hay alguien que no te conoce, ayúdale a entender que la mejor manera de mostrar gratitud hacia ti es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús como su Señor. Oh Dios, si hay alguien que está pensando así o profesando eso desde su corazón, qué bueno, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.